con cédula de ciudadanía número 5.426.355 y número de registro SNP. Bueno, ahí está un número largo. Presentó ante el Servicio Nacional de Pruebas y aprobó los exámenes de validación de bachillerato pedagógico realizados el 13 de junio del año 1987, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1418 del 78, expedido en el Gobierno Nacional, por el título de bachiller pedagógico, dado en Bogotá los 26 de octubre del año 1987. Vea, se presentó en el IFE y pasó. Es un orgullo para la comunidad de Otaré, para los que fuimos sus amigos, sus compañeros, docentes, y los que nos motivó para estar en el magisterio, al profesor César Alfonso Chinchilla Rueda, que lo queremos mucho, profesor, que usted siempre va a permanecer en nuestros corazones, y aquí en el Integrado Otaré lo vamos a recordar para toda la vida, profesor Alfonso. Para mi profesor, una frase bien fuerte. Lo hicimos aquí por ustedes, padres de familia, porque fue el profesor siempre quiso, siempre toda su vida, desde que lo conozco, ha trabajado con la comunidad, como presidente de la Junta de Acción Comunal, como presidente de la Junta del Acueducto de Otaré. Conmigo, muchas veces salimos a proponer caminos de diferentes partes, vía al Palmar, en la cancha, cuánto no lo acompañó el profesor Alfonso, que es un gran líder, una persona muy querida en la comunidad de Otaré. Por eso quiero entrar con ustedes. Aunque él me acompañara hasta el 18 de agosto, que es hoy, que es la última reunión que vamos a tener con ustedes, queridos padres de familia. Buenas tardes. La institución educativa, para exaltar la labor que ha cumplido el profesor César Alfonso, ha tenido a bien emitir la resolución número 006 de julio 24 de 2013, que dice lo siguiente: por la cual se exalta la labor de un docente. El rector de la institución educativa, Colegio Edmundo Velázquez, del corregimiento de Otaré, municipio de Ocaña, en ejercicio de sus facultades institucionales y legales, conferidas por el proyecto educativo institucional, las leyes 715 de 2001, 734 de 2002 y 115 de 1994, decretos reglamentarios 1860 del 94, 1850 de 2002 y 3020 de 2002 y demás normas concordantes vigentes, y considerando que el 18 de agosto el licenciado César Alfonso Chinchilla Rueda, identificado con cédula de ciudadanía número 5426355 de Brotaré, Ocaña, norte de Santander, cumple 42 años al servicio de la formación de niños y niñas del departamento, que es deber de la institución educativa exaltar a los docentes que han dedicado y consagrado su vida al servicio de la labor educativa, que el licenciado César Alfonso Chinchilla Rueda, durante su permanencia en la institución educativa, se ha constituido un pilar fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, resuelve, artículo primero, distinguir y exaltar la meritoria labor adelantada durante 42 años por el licenciado César Alfonso Chinchilla Rueda, en beneficio de la juventud norte santandereana y en especial la de esta, su tierra natal, y ponerlo como ejemplo digno a seguir por las futuras generaciones. Artículo segundo. La distinción se hará en ceremonia especial presidida por el señor rector de la institución educativa. Artículo tercero. Copia de la presente resolución será entregada en nota de estilo. Comuníquese y cúmplase. Expedido en la institución educativa los 24 días del mes de julio del año 2013. Licenciado José María Lanciano Madariaga, rector. De igual manera, en nombre del Consejo Directivo, docente, señor rector y comunidad educativa de la institución educativa, se le va a hacer entrega de este reconocimiento al profesor. Dice: institución educativa Colegio Edmundo Velázquez exalta la labor de César Alfonso Chinchilla Rueda por su loable labor durante 42 años de servicio en beneficio de los niños y niñas del departamento y en especial a los del corregimiento de Otaré. Septiembre 22 de 1971, agosto 18 de 2013. Otaré, agosto 18 de 2013.
Hoy sí, a pesar de mi oratoria y de mis capacidades, me quedo corto. Muchas gracias. Bueno, continuando con el orden del día, proyecto Escuela de Padres, especialistas